Saludos. Vamos a seguir con los ejemplos de límite. Aquí dice determine el límite de cada función. Estoy usando los teoremas sobre el límite. Recordemos que para determinar el límite de una función, entonces lo que debemos hacer es evaluar la función por el valor al que tiende la variable. En este caso la variable tiende a 0. Lo que hacemos es sustituir por 0. Aquí sería entonces 0 al cuadrado más 0 sobre 0. Eso me da entonces 0 al cuadrado, que es 0, más 0 sobre 0. Finalmente 0 más 0 es 0, sobre 0 me da la forma indeterminada. Recuerde que cuando me da la forma indeterminada, para romper la indeterminación, se debe de factorizar o racionalizar, siempre que la forma indeterminada sea 0 sobre 0. En este caso debemos de factorizar. ¿Por qué no racionalizar? Porque ya le había dicho que para racionalizar debe aparecer algún radical y no aparecer radicales. En este caso debemos factorizar. Ahora, ¿qué se va a factorizar? ¿El numerador o el denominador? O ambos. Si observamos, el denominador es un monomio, o sea, solamente tiene un solo término. No hay que factorizar esa parte. ¿Qué se factoriza entonces? El numerador. En este caso sería x cuadrado más x. Si recordamos, ya tratamos el caso de diferencia de cuadrado. Si observamos, aquí no hay una diferencia de cuadrado. Aunque x esté al cuadrado, el otro término no está al cuadrado y aún así no está separado por el signo de menos. Por tal razón, no es diferencia de cuadrado. En este caso se utiliza lo que se llama factor común. Factor común. ¿Cómo se factoriza el factor común? ¿O cómo se factoriza una expresión usando factor común? Debe aparecer entonces una letra o un número o la combinación de ambos que se repitan en cada uno de los términos. En este caso, lo que se repite en cada término es x. Entonces se toma esa variable pero con el menor exponente. Entre x cuadrado y x a la 1, la que tiene menor exponente es x a la 1. Ese sería mi factor común. Abro un paréntesis para crear el segundo factor. Entonces divido cada término de mi expresión entre mi factor común. O sea, si usted divide a x cuadrado, lo divide entre x, que es el factor común, eso le da x. Ese iría aquí. Más, si usted divide el otro término, que es x, entre x, eso le va a dar 1. Toda cantidad dividida entre sí misma me da 1, excepto el 0. Entonces en este caso me da 1. Ya ahí está factorizado. Ahora, ¿qué me queda? Sustituir la expresión en mi límite. Aquí voy a tener entonces límite cuando x tiende a 0. En vez de colocar x cuadrado más x, coloco su factorización, que fue x por x más 1 sobre x. Si observo, entonces tengo ahora que simplificar. Y bueno, que voy a simplificar factores comunes, o sea, lo que se repite arriba, que también lo que está arriba, que también se repite debajo. Entonces en este caso tengo a x que se va con x. ¿Qué me va a quedar entonces? Límite de x más 1. Y luego, ahora que simplifiqué, entonces ahora vuelvo a sustituir el valor de x por el valor al que tiende. ¿Qué valor tiende a 0? Entonces sería x, que es 0, más 1. Eso me da entonces igual a 1. Ese sería entonces nuestro límite, sería igual a 1. Observemos otro ejemplo. Entonces un ejemplo B, diríamos límite cuando x tiende a 0 de x sobre 2x cuadrado menos 3x. Lo primero que debemos hacer es evaluar
nuestro límite por el valor al que tiende la variable, en este caso tiende a 0, sería entonces arriba 0 sobre 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0. Si observamos arriba me sigue dando 0 y aquí abajo me va a dar entonces 0 al cuadrado es 0 multiplicado por 2, entonces me da 0 menos 3 por 0 es 0 y finalmente me va a dar 0 arriba y 0 menos 0 es 0, que es la forma indeterminada. Cuando me da la forma indeterminada 0 sobre 0, debo de factorizar o debo de racionalizar para romper la indeterminación. En este caso voy a factorizar porque no tengo radicales, y vuelvo a reiterar, no siempre que tenga radicales necesariamente se va a racionalizar, es posible que se vaya a factorizar, pero esos casos más adelante entonces lo vamos a observar, cuando cumple con uno y cuando no cumple con el otro. En este caso voy a factorizar. ¿Qué factorizo? ¿Numerador o denominador o ambos? En este caso voy a factorizar mi denominador porque mi numerador es de un solo término, por tanto no hay un caso de factorización para esta expresión, pero para mi denominador, que es 2x al cuadrado menos 3x, debo observar a ver si es una diferencia de cuadrado, si es factor común. En este caso, si digo que es diferencia de cuadrado, digo, bueno, pues está separado por el signo de menos, es posible. ¿Y cada término tiene raíz cuadrada? No. Entonces, como cada término tiene raíz cuadrada exacta, entonces mi caso sería factor común. Observe si aparece una letra o un número que se repita o ambos en cada término. Si observo a 2x cuadrado menos 3x, si observo hay una letra que se repite. ¿Cuál es? X. Entonces se toma la de menor exponente. En este caso sería x mi factor común. Abro un paréntesis y cada término de 2x cuadrado menos 3x lo debo dividir entre x. Si divido 2x al cuadrado, lo divido entre x, me va a quedar entonces 2x. El 2 pasa igual, y entonces x cuadrado entre x, aquí entonces se simplifica, se restan los exponentes y me quedaría x. Por lo tanto me daría 2x aquí, menos, si divido 3x, entre mi factor común que es x, el 3 pasa igual y x se simplifica con x, o sea se dividió, me dio 1, y 3 multiplicado por 1 entonces sigue dando 3, por lo tanto aquí me daría 3. Ya está factorizado, ya esa es mi factorización. Ahora lo sustituyo de nuevo y voy a tener límite cuando x tiende a 0 de, aquí sería x sobre factor, aquí la factorización de 2x cuadrado menos 3x es x por 2x menos 3. Si observo, vamos a ver si algo se puede simplificar. Límite cuando x tiende a 0 y vamos a ver qué se puede simplificar. Aquí se puede simplificar x con x y me va a quedar entonces, cuando simplifico x con x, no significa que me dio 0, significa que x entre x da 1. Como arriba entonces ya no tengo más expresión, ese 1 se debe marcar, sería 1 sobre, ¿qué me quedó? 2x menos 3. ¿Qué debo hacer ahora? Evaluar de nuevo para 0, aquí sería 1 sobre 2 por 0 menos 3. Si observamos, eso me va a dar entonces 1, y aquí entonces si observa 2 por 0 es 0, menos 3 me va a dar entonces negativo 3. Por lo tanto eso lo me da igual a negativo 1/3 o 1 sobre negativo 3, que es lo mismo.